Bueno, me dicen aquí que el tema son las tres causales, que como el presidente de la República dijo que estaba de acuerdo con las tres causales en la campaña electoral, entonces ahora se ha metido en miedo a las iglesias. Yo no puedo creer eso, que sea así, porque si tú no puedes decir una cosa en campaña y otra cosa después, hello. Sí, digo yo, por supuesto que sí. Dime, ¿eh? Corre. Yo no sé, la gente me llama. Con la presentación de hoy del ministro de Turismo, con la presencia del presidente de la República, parece iniciarse la serie de Netflix. presentaciones, no, la serie de presentaciones que van a hacer los ministros de gobierno sobre las ejecuciones del primer año y las proyecciones para los 3 años restantes. Según las informaciones que yo tengo, eso fue una de las decisiones que se tomó en la última reunión del gabinete, de todo, presentarlas, además de enviarle las informaciones al presidente, porque el presidente va a poner un discurso, evidentemente el 16 de agosto no está obligado. El presidente va a hablar, tus informaciones no son correctas del todo. El presidente va a hablar el 17. Bueno, sí, lo que te quiero decir, no es obligado, porque no es obligado, es lo que quería decir. Claro. No es obligatorio presentarse, sino que va a hablar, uno entiende que va a hablar el 16, puede ser el 17 o el 18, porque si él ha ido dando informaciones sobre el transcurso del gobierno, lo hizo primero mes por mes, después abandonó la práctica de cada mes, pero lo ha hecho indistintamente. Es lógico que en el primer año haga un balance del primer año de gobierno. Sí. Una de las cosas que se ha estado hablando es de que el gobierno, que hay que, siendo justo, es un gobierno que ha navegado un año en medio de una turbulencia provocada por la pandemia, una turbulencia sanitaria, una turbulencia económica, que todavía no sabemos cuál va a ser el destino final de esa turbulencia, y situaciones sociales, lógicamente, por el constreñimiento de la familia, por todo lo que acarrea lo que ha sido la cuarentena. Entonces, es lógico... Y ahora le han caído los palitos. Entonces, es lógico entender, y yo voy a usar una palabra aquí que la conversé hoy con Orlando Gil en mi programa de esta noche, y analizamos el porqué de esta palabra. El gobierno se podría decir que a partir del 16 de agosto o de cumplir su primer año, para los años restantes, va a ser un relanzamiento de su gobierno, porque lo que ha estado ahora administrando una crisis. Eso es lógico entenderlo. Y de ahí entonces que los funcionarios, los altos funcionarios del gobierno, pasen estos días dando explicaciones de qué han hecho y qué tienen en carpeta hacer en los próximos 3 años. La de David Collado hoy, que fue una presentación, Georgie, en Sanssouci, donde habló sobre el tema del turismo, y el presidente también habló ahí, y aseguran que el turismo, a la altura de los primeros 6 meses, está mejor que en el 2019. Yo me pareció más optimista de la cuenta, pero más que el 2019, que fue uno de los años donde venía repuntando el tema del turismo. Yo creo que todavía nos queda un poco para poder igualarnos a los años anteriores a la pandemia. Y por una razón lógica. Ahora es que, por ejemplo, Alemania ha levantado la prohibición a su gente para venir, o sus alertas a República Dominicana. Canadá la mantiene. Estados Unidos la levantó hace 3 semanas, 4 semanas. Dijo que habíamos bajado de la categoría 4 a la categoría 3, pero mantiene las alertas hacia República Dominicana. O sea, es una situación que va más allá del tema pura y simplemente República Dominicana, sino el tema mundial por la pandemia. Adelante. Bueno, tenemos aquí a Gregorio Moya, de la Coalición Nacional para una Seguridad Social Digna. Entregaron propuesta de un solo seguro de salud ante la Comisión Bicameral que estudia la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
Un placer. Bien. ¿Nos puede explicar este proyecto que luce tan interesante visto desde lejos? Sí. Gracias otra vez por esta participación para explicar los conceptos que está manejando la Coalición por la Seguridad Social Digna. En primer lugar, es importante destacar que cuando uno habla de la desaparición de las ARS, y estamos hablando de un seguro, de un solo seguro, mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que desaparezcan las ARS? Como si las ARS nacieron con los servicios de salud y nacieron con la seguridad social. Las ARS fueron organizadas y constituidas en 1981 en un gobierno dictatorial como fue el de Pinochet. Ese es el origen y parecen como que han sido eternas, que nacieron, que tienen el ombligo sembrado de la sociedad. Entonces, el problema de eso, Gregorio, es que quienes integraron esas instituciones son los poderosos. No hay ningún dueño de esta vaina que sea pobre, que no sea propio del establishment. Entonces ese es el punto. Si estuvieran integradas por gente guachupita, Gualey o de los sindicatos, hace tiempo que hubieran desaparecido. Pero además hay un aspecto, ustedes no están proponiendo, según estuve leyendo, la desaparición total. Ellas quedarían para ofertar los seguros complementarios. Claro. Aquí existían lo que eran las igualas médicas y funcionaban paralelo a los modelos que existían. O sea, eso es una empresa y estamos en una sociedad de libre empresa y eso no. Lo que no puede ser la libre empresa es medrar y aprovecharse de lo público y de la seguridad social, porque la libre empresa tiene que funcionar sobre la base de lo que hoy se llama la capacidad de emprendimiento que deben tener los empresarios, no un nicho obligado que son las ARS y este sistema. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, con relación a lo que se plantea de un solo seguro, nosotros no estamos inventando nada. Es un solo seguro. Se inició en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, con un informe que hizo un llamado informe Beveridge. Ese informe propuso la constitución de un Servicio Nacional de Salud o de un Seguro Nacional de Salud público, abierto, que no limita a que el que quiera adicionar otro servicio, ya sea pagándolo adicionalmente, eso no lo limita. O sea, nosotros no estamos inventando el agua tibia, estamos recogiendo lo que es una tradición, lo que es una experiencia, lo que es una evidencia a nivel mundial. De manera, pero también en ese mismo sentido, en el Chile de los años 50, incluso fue el doctor Salvador Allende que creó una propuesta de servicios de salud, donde había, digamos, un seguro único de salud, nacional de salud, que la gente no tenía que estar dependiendo, lo que tiene que ver con seguridad social, porque la seguridad social es un bien público, es como los servicios de agua es un bien público. Lógico, el neoliberalismo ha trastocado todo y las cosas que eran bien públicos, como es la salud, como son los servicios sociales, han sido trastocados. De manera que eso es por un lado. Por otro lado, el planteamiento de un seguro es que tiene que desaparecer, además de las ARS, es que tienen que desaparecer el llamado plan básico de salud. O sea, usted puede decidir ir a un restaurante y comer una lista de platos y de tragos y de bebidas, y eso usted lo puede predecir. Ahora, de la afección o el accidente de que una persona pueda sufrir, eso no lo puede seleccionar nadie. Igual, en ese sentido, no debe haber un plan básico de salud. Hay un caso que fue a la Suprema Corte de Justicia, y esto es muy importante, de una persona con un tumor en la base del cráneo.
cerca de una glándula que se llama la glándula pituitaria. Y entonces habían varias maneras de intervenir a esa persona. Una era a través del cráneo, abriendo el cráneo, destapando el cráneo, moviendo los hemisferios cerebrales y acceder y había otra manera que era a través de las fosas nasales. Los especialistas, los neurocirujanos, sugirieron que fuera a través de las fosas nasales, porque había menos sangrado, menos trauma, menos tiempo, o sea que era lo que se llamaba mayor beneficio para el paciente. Pero ¿qué ocurrió? Que la ARS, el Plan Básico de Salud, no contemplaba esa cirugía a través de las fosas nasales. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso llegó a la Suprema Corte, porque el paciente se negó a exponerse a horas, a 2 o 3 horas de cirugía, cuando ese proceso lo podía hacer en media hora o 45 minutos. En ese sentido, el plan básico debe desaparecer. Este seguro tiene que estar apoyado en lo que se llama el desarrollo de la estrategia de atención primaria en salud, que no es como se dice y como se ha escrito, la puerta de entrada. O sea, como que sería la puerta de entrada del sistema de salud, como que el sistema de salud es ajeno a la población y ajeno a la sociedad. No, la sociedad tiene que ser parte, la población y los ciudadanos tienen que ser parte y son parte en el concepto más desarrollado y en lo que llama la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria renovada. Nosotros tenemos un concepto de atención primaria que es el concepto que desarrolló e impulsó Rockefeller. La Fundación Rockefeller impulsó un concepto de atención primaria, donde la gente está afuera y se capta y se le da una atención limitada que es congruente con ese plan básico de salud. Por eso las ARS quieren una atención primaria, una estrategia de atención primaria con un plan básico de salud, porque eso les permite a ellos, sobre todo, contener los servicios, porque las ARS ganan en la medida en que en ese plan básico, que es un menú, que es una lista o un catálogo, mientras menos ofrecen, más ganan, porque si en el catálogo tenían que servir 10 platos, solamente si sirven 5, se ganan los 5 anteriores, pero si sirven 4, y así es que ganan las ARS. En ese sentido, eso es lo que se plantea, y no estamos, como decimos, inventando nada. En la República Dominicana estuvo la experiencia fallida del IDSS, fue una experiencia fallida, pero hubo una base, o sea, del 48, cuando se funda la Caja del Seguro Social, se desarrolló toda una ampliación de cobertura de algo que no existía. Lo que había que hacer era superar ese modelo, que era un modelo desarrollado con el concepto de Bismarck en Alemania, un concepto contrainsurgente, no era un concepto de servicio de salud y de protección social, sino contrainsurgente. Bismarck decía, es mejor dar un poquito de socialismo a los trabajadores y no que venga el socialismo. Era un poco... Doctor, sí, mire, a su orden. Mire, doctor, todo eso que usted dice es sumamente interesante. Ahora, yo me lleno de escepticismo porque eso requiere de aunar muchos esfuerzos. Requiere que los partidos políticos, que son los que tienen el control del Estado, del Congreso, se pongan de acuerdo. Porque de lo contrario, esto no va a quedar más que en el vacío, por todos los intereses que hay alrededor de eso, por todo el dinero que nosotros estamos regalando a estas personas. Y yo no sé si ustedes están conscientes de ello. No sé. Sí, Juan, totalmente consciente. Estamos conscientes de que hay una traba en la sociedad dominicana, en una sociedad que está experimentando un determinado cambio, pero que tiene unas limitaciones, vamos a decir, estructurales
importantes. Así es. Importantísimas. Ahora bien, nosotros consideramos que muy bien los partidos pueden jugar y son los que van a jugar un papel porque son los que controlan el Congreso y sobre todo los grandes partidos. Ahora bien, la posibilidad de que haya un cambio en el sistema de seguridad social, en este modelo, va a depender de la movilización social. Va a depender del protagonismo de la población. Por más fuerza que se hizo, hasta que no se produjo la Marcha Verde, hasta que no se produjo la Plaza Alzada, aquí se estaban haciendo fraude a diestra y siniestra. Y hasta que la gente no dijo basta, no se produjo un cambio. Nosotros estamos convencidos de que eso es posible y de que es posible. Pero también hay un aspecto que yo quiero que lo metamos también. Lo que está buscando esos sectores dominantes, además, están buscando una nueva vuelta de tuerca para apretar más. ¿Qué es lo que están planteando los sectores de las ARS, de la AFP y del gran capital? Lo que están planteando es que los trabajadores y las trabajadoras deben retirarse no en 65 años, no en 60 años, en 67 y en 68 años, ampliar el tiempo de retiro. Pero están planteando que los trabajadores y los empleadores coticen más, o sea, que hagan una mayor inversión, o sea, las empresas que producen servicios que son productivas, que son de la economía real, lo que están planteando es que esas empresas que no son parasitarias, que no son especulativas, y los trabajadores aumenten su cotización para que vayan a la seguridad social. Fíjense bien por dónde va, pero también tienen otro paquete, tienen otro elemento que es muy importante que le pongamos atención, que es que procuran modificar para su beneficio el código de trabajo. Ellos quieren hacer una capicúa con ese tema. De manera que es muy importante que no solamente la modificación de la seguridad social en el sentido de hacerla avanzar en lo que llamaba Narcisazo, el progreso del pueblo en el sentido de mejorar sus condiciones de vida, sino también impedir, descarrilar el tren neoliberal que procura profundizar en la República Dominicana las condiciones de dominio del sector financiero, de toda la vida social, y llevar al mercado el agua, de llevar al mercado como se ha llevado al mercado los servicios de salud en la República Dominicana. O sea, de manera que hay que ponerle atención a dos cosas. En primer lugar, empujar la modificación progresista de la ley de seguridad social y además entonces estar al frente de cualquier intentona que quiera reducir las pocas conquistas que han conseguido los trabajadores y las trabajadoras. Doctor, mire, ¿sí? Usted tiene tanta razón, pero yo hablaba de los partidos políticos, del Congreso, pero además los trabajadores, los empleados de este país no están debidamente organizados, no tienen a sus defensores, no tienen voceros idóneos. Lo que hay es un grupo de charlatanes que de hace como 60 años que están incrustados en las llamadas federaciones y sindicatos y demás, que no juegan ya ningún papel que no sea al servicio de los patronos y de los empleadores. Por lo tanto, va a ser muy difícil que todo eso se conozca. Ahora, yo desde mi punto de vista creo que se enciende una luz de un grupo que finalmente ha entendido la problemática y quiere evitarlo. Mire, es como el juego del huevo y la piedra, y siempre pierde el huevo y gana la piedra. Y esto se va a tomar su tiempo. Ya yo estoy tan desilusionado, mi querido doctor. Ya yo he perdido tanto la fe que cuando yo oigo a una gente como usted hablando en esos términos, me satisface grandemente, pero digo, bueno, yo que estoy cansado ya de joder, tengo toda la vida aupando y proponiendo cosas y veo como todo se pierde y como cada vez a la gente le importa menos la suerte del país y todo el mundo piensa en sí mismo y esto es un caos enorme, un desorden terrible y yo no veo salida de repente, a menos que no pase algo grave.
No sé. Sí, definitivamente es fundamental comprender el momento en que nosotros estamos y que vive la humanidad. Definitivamente. Este es un pueblo pendejo, un pueblo ignorante y pendejo, imagínese usted. Sí, pero eso es relativo, la historia de la República Dominicana, vamos a decir la más reciente, lo más reciente, había una seguridad en los gobernantes, en el gobierno anterior, de que iban a quedarse, una seguridad que la daba tener cerca de 2 millones de personas que de alguna manera tenían algún beneficio elemental, desde una tarjetica, etcétera, y apostaron a eso. Incluso eso los llevó a descuidarse en algunos aspectos que tuvieron corriendo que salir a borrar archivos. Esa es una situación. Pensaban que los muchachos que estaban y otros que no estaban tan muchachos como tú, como yo, como otros que estuvieron en la Plaza de la Bandera, pensaban que eran unos muchachos, los mismos que pensaban cuando los trinitarios, que los llamaban filorios, soñadores, pero esos acumularon en la República Dominicana niveles de conciencia, de organización, que produjeron estos cambios que estamos viendo. ¿Qué Ahora planteamiento, bien, doctor? son cambios que todavía, desde el punto de vista, y eso lo compartimos, desde el punto de vista de la transición democrática, no se han producido, y por eso tenemos en la República Dominicana esta situación. ¿Qué planteamiento tienen ustedes con relación a las AFP? Las AFP, al igual que las ARS, no aportan nada. Además, el mecanismo de la AFP, fíjense bien, la seguridad social, el concepto de seguro es que usted compra un seguro para su vehículo y cuando se le presente una situación, ese seguro lo protege, incluso hasta de estar preso. En ese sentido, es un elemento de previsión para situaciones que se presenten. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que las AFP y ese diseño que se hizo en 1981 y que nosotros copiamos, como dijo Tania Natera, como hicimos un copy-paste de esa ley chilena, es muy importante. Fíjense bien, ustedes saben que en Chile las Fuerzas Armadas, que era el poder que impuso esa ley, en las Fuerzas Armadas en Chile se quedaron con el viejo sistema de reparto y no se fueron a la capitalización individual, pero lo mismo hicieron los diputados de la República Dominicana, que no fueron a la capitalización individual. Porque ¿qué es la capitalización individual? La capitalización individual es un ahorro a largo plazo, y mientras más largos son los plazos, los ahorros, ¿a quién beneficia? No es al ahorrante, beneficia a la entidad financiera. Entonces las AFP son entidades financieras, no son entidades de seguridad social. Usted puede decidir, y existen instrumentos para usted ahorrar y retirarse en el mundo entero, y eso puede existir. Ahora bien, como seguridad social no son funcionales. Entonces, eso es lo que son las AFP, no aportan. Fíjense bien, en Chile, que es la madre del sistema, y donde hay niveles salariales que son muy superiores a los de la República Dominicana, lo que ha ocurrido en Chile es que la tasa de retiro va a ser de un 30 y cuando mucho un 35% del salario promedio de los últimos 4 o 5 años del trabajador chileno. En la República Dominicana la tasa de retiro va a ser de un 22 a un 25%. Y entonces nosotros decimos, trabajemos para el sistema de reparto, el sistema que tienen los maestros en la República Dominicana, en INAVIMA, que se retiran con no menos del 70% de su salario. No puede ser en la República Dominicana que un trabajador se retire y cuando él se retira por edad, inmediatamente deja de tener cobertura, deja de tener seguro de salud. Un absurdo, porque en ese momento es que más necesario se hace el seguro.
más necesario se asegure. Por eso hablamos de un seguro. Incluso nosotros utilizamos la figura de seguro por un asunto para que haya la comprensión, porque de lo que nosotros entendemos es que tiene que haber un sistema de salud que a usted le permita acceder, fíjense bien ahora en este momento, hoy primero, ya las ARS no cubren las atenciones de COVID, Sí. porque no están en el plan básico y el gobierno le debe más de 5,000 millones. O sea, no solamente están sacándole a la población, extrayéndole su sudor, sino que también se lo extraen al Estado Dominicano, que es también a la misma población. O sea, son más de 5,000 millones. Las ARS, por ejemplo, no cubren la prueba PCR, no la cubren, la está cubriendo el Estado Dominicano. Doctor, yo espero que según usted llega diputado, senador o algo, no cambie ese discurso. Porque yo he escuchado a tanta gente con esos discursos. Bueno, pero yo he conocido posición de poder. Bueno, pero sí he conocido algunos que han sido coherentes, que sé yo, Juan Dionisio Restituyo, los diputados de Alianza País, Fidelio Despradel, y otros en otro momento han mantenido un discurso y una militancia, porque hay personas que son coherentes, que llevan en sí, como decía Martí, el decoro que le falta a la mayoría, vamos a decir, de los diputados y los senadores. Y entonces Pedro Martínez de Alianza País se ha mantenido sistemáticamente defendiendo esto. Incluso algunos diputados de otra corriente están colocados en este momento defendiendo esta posición. No sé hasta cuándo lo harán, porque sí, nosotros sabemos que los sectores de poder se mueven ahí, ya no tienen que moverse con el maletín como se movían antes, ya las cosas se hacen por transferencia, etcétera. Pero nosotros confiamos en que la movilización de la población es lo que va a producir, bueno, no es la buena fe. Gracias, bueno, gracias doctor Gregorio Moya. Bueno, gracias, y esperamos que haya buena fe en muchos diputados, pero lo que nosotros queremos es que haya la movilización social que permita imponer una situación. La gente ha venido después de 20 años despertando, poniéndose de pie y en alerta, defendiendo sus derechos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Seguimos Gracias. en el trajín. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.